Hola amigos, qué gusto saludarles este viernes de disrupción. Viernes de disrupción es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación y ha tenido por objetivo presentar el derecho desde una perspectiva distinta, interdisciplinaria, empírica, por un lado, pero también en esta tercera temporada he querido ver, analizar, conversar sobre el derecho y su enseñanza con amigos míos. En un primer momento conversé con mis socios, profesores, mi padrino de graduación. Ahora estoy hablando con los jóvenes. Estoy hablando con jóvenes abogados que están ejerciendo el derecho, específicamente que son defensores de derechos humanos. Y aquí tengo a mi querido amigo, fue mi alumno, Gabriel Ortiz. Gabriel, qué gusto saludarte. Hola, profesor Canova, mi padrino de graduación. ¿Cómo está usted? Gracias por invitarme a un Estado de Derecho que siempre es muy grato poder acompañarles acá. De verdad que sí. Bueno, eres parte de un Estado de Derecho. Mira, Gabriel, vamos a hablar sobre el derecho que te enseñaron en la universidad. Tú tienes que unos 2 o 3 años de graduado. No me ponga tan viejo, 2 años. 2 añitos de graduado. También háblame sobre lo que estás estudiando. Échame la historia, ponme en contexto. ¿Qué estás haciendo ahorita? Y vamos a hablar sobre eso y vamos construyendo sobre la historia, sobre tu historia personal. Sí, bueno, yo estudié Derecho en la Católica, empecé en 2014 y terminé carga académica en 2019 y me gradué en enero de 2020. Luego yo comencé a trabajar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el programa de visitas profesionales y estuve trabajando en Costa Rica un tiempo. Y luego ahorita lo que estoy haciendo es que inicié una maestría en American University en Washington, D.C., en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Entonces, bueno, son 3 semestres que estoy haciendo, ya voy por el segundo y ya debería estarme graduando ahorita para diciembre de 2022. Y bueno, el plan, ojalá que todo salga bien, es presentar el examen de la barra de abogados de Nueva York, que me permite la universidad, y bueno, eso es como lo que estoy pensando hacer ahorita. Pero obviamente creo que uno de los temas esenciales que vamos a conversar hoy es cómo contrasta, ¿no? La forma como yo aprendí derecho en Venezuela y la forma como me lo están enseñando en Estados Unidos, que Ese es punto bastante me interesa. diferente. Ese punto me interesa muchísimo, porque yo creo que tiene mucho que ver también con las tradiciones jurídicas, es decir, se enseña el derecho de la forma en que se concibe el derecho. Y no es lo mismo un derecho que sale de abajo hacia arriba, un derecho común, a un derecho legislado. Así que, y ese tema es el que yo quería que, vamos a centrarnos ahí primero. Y después me vas a hablar de tu paso por la Corte, por la Corte Interamericana. No, también, Sí. indudablemente. Arrancamos por el derecho. ¿Qué opinas tú de cómo lo ven y cómo lo enseñan? No, justamente ayer estaba escribiendo un ensayo comparando, que me lo pidieron en la clase de Research and Writing, la forma como nosotros escribimos en Venezuela y la forma como escriben los estadounidenses en el Common Law. Y una de las cosas que uno más se da cuenta es las diferencias de un país de civil law, es el tema de que tienes mucho derecho estatutario, tienes mucho derecho legislativo. Y luego en el Common Law tienes el case law, ¿no? Casi todo es vía jurisprudencial, los estatutos quedan para cosas muy específicas, tienes que ir estudiando los casos y los precedentes para poder entender las cosas, y es lo que usted está diciendo de dónde viene el derecho, y eso impacta, creo yo, también en la enseñanza, porque para tú llegar a un case law, el juez tiene que hacerse preguntas, entender si un supuesto es diferente de la forma como se aplica un precedente o no se aplica. En cambio, cuando tú vienes a un país de civil law, la cosa es simplemente si se subsuman la norma jurídica que está en el estatuto y ya, y aplica así en todos los casos. Y eso tiene repercusiones en la forma, no solamente como se aplica, sino también cómo entendemos y en consecuencia cómo aprendemos el derecho. Aquí yo siento que uno de los métodos que prevalece es el tema socrático, para que hagas lo mismo que el case law, ¿no? Que te hagas preguntas para llegar a conclusiones. Entonces, si tú no vas, punto uno, leído a la clase, estás raspado. Y dos, el profesor no va con la expectativa de hablar él va con la expectativa de hacerte preguntas que tú respondas. Y no porque
hablando con usted, pero había pocos profesores en la Católica que hacían eso. Y uno de los pocos era usted. Que usted aplicaba método socrático y si uno no iba leído a la clase, uno no estaba perdido. Por el contrario, los profesores normalmente lo que hacían es un monólogo, ¿no? O sea, tú simplemente ibas con la expectativa de sentarte y escuchar a alguien hablar durante 45 minutos, 2 horas sobre, qué sé yo, derecho de familia, derecho tributario, y ya, tomabas los apuntes, te memorizabas todo, te lo caletreabas, ibas al examen y decías así, el artículo 1185 del Código Civil dice que el que haga un daño debe repararlo, está listo. Entonces ya ahí sacaba el 20 y ya. Y entonces cuando me voy a la realidad, yo no sé si el 1185 aplica en una determinada excepción. No me hago la pregunta porque nunca me la hicieron. Entonces creo que discrepa la forma porque aquí como que te obligan, como lo hacía usted de alguna manera, a llegar a tus propias conclusiones haciéndote preguntas de lo que estás leyendo. En cambio allá simplemente vienen y tienen a veces la deferencia de preguntarte, ¿tienen alguna pregunta? Y bueno, pero creo que esas son como que dos diferencias bien grandes, ¿no? ¿Y qué tiene que ver entonces entre ese derecho positivo enseñado magistralmente, dices tú, y un derecho más basado en los casos? Que la mejor forma de aprenderla es, bueno, justamente preguntándose, no ya con la respuesta lista, sino preguntándose los supuestos que llevaron a esa decisión y por qué esa decisión y no otra, entre un conjunto de opciones que existirían. No es un derecho dictado por una autoridad, Exacto. entonces no se puede enseñar de esa forma, vamos a decir, autoritaria. A mí me queda maravilla lo que tú dices, porque yo he sido, bueno, obviamente un defensor siempre del método socrático, y no es porque esté convencido porque lo haya leído o porque tengo ya tantos años aplicándolo, sino porque es que yo aprendí así, Gabriel. Yo realmente hasta quinto año de derecho yo no sabía nada de derecho, ni había entendido nada, ni me había metido de lleno, y no hubiese sido lo mismo si yo no hubiese pasado por la mata por las manos de mi maestro Farías Mata, que comenzó con una clase, bueno, así, con un método socrático. Yo me acuerdo los primeros días que yo estaba todo perdido, yo decía, bueno, ¿por qué este tipo qué le pasa? Y veía las demás cosas que decían mis compañeros y lo que me daba era esta rabia y no lo entendía. Pero al final se produce, bueno, el proceso donde uno llega a sus propias conclusiones, que es verdaderamente aprender. Y es que es frustrante, porque cuando tú estás en ese contexto, como que notas que no estás llegando a las respuestas correctas, pero es porque nunca te han obligado a hacerte las preguntas correctas. Entonces no puedes tener la expectativa de llegar a ninguna respuesta porque nunca te has hecho ninguna pregunta. Y yo creo que cuando tú tienes un sistema de esa naturaleza positivo, hay una cosa que yo creo que es esencial en el derecho, que de ahí se deriva todo lo demás, que es aprender los principios. O sea, principios, lo que llaman aquí los gringos los rules, que puede ser rule cualquier cosa. O sea, yo creo que es esencial que tú entiendas en qué consisten esos principios, esas reglas, antes de entender qué dice un estatuto. Porque dice el estatuto y simplemente dice las excepciones y las reglas y cómo aplica, pero realmente tú no tienes una comprensión de cómo opera eso en la realidad más allá de habértelo memorizado. Entonces yo creo que el tema de los principios, concentrarte en eso, es como esencial antes de siquiera memorizarte lo que dice una ley. Bueno, allí tenemos un tema interesante, porque justamente entonces, si se aplica ese método más principalista a un sistema como el de derecho continental, entonces, bueno, termina también ocurriendo la posibilidad de que terminan siendo los jueces, o más bien quienes controlan los jueces, lo que terminan poniendo incluso cosas que el legislador no quería. Eh, Súper complejo, pero queda clara esa relación entre derecho positivo y esa visión del derecho meramente formal con esas clases magistrales. Qué útiles son las clases en las que se puede debatir y se puede realizar es a través de preguntas y fijándose justamente en eso, ¿no? No, En los casos concretos. y en la maestría en la que yo lo estoy haciendo, pareciera que las cosas a veces, y eso es algo que me sorprendió, ya están resueltas en los instrumentos internacionales, en las convenciones. Entonces, uno pudiera pensar equivocadamente que entonces pasa lo mismo que con el civil, lo dice el tratado y ya está. Pero en realidad, la forma de entender el tratado y los desarrollos jurisprudenciales y toda la cosa viene dadas por las decisiones judiciales. Entonces, yo creo que eso tampoco lo puedes aprender correctamente simplemente
leyendo el tratado y ya, sino que de verdad tienes que hacerte las preguntas de por qué los jueces han tomado decisiones y han cambiado el criterio en el tiempo, en la aplicación de ciertas disposiciones. Y siento que eso es súper importante porque no es algo, como vengo diciendo, que ocurre mucho en Venezuela. Mira, está bien, estoy de acuerdo ahí. Hay otra cosa que yo quería preguntarte, que quería que conversáramos, Gabriel, aprovechando. Tú te dedicas a la defensa de los derechos humanos. Si tú te ves la teoría actual de los derechos humanos que defiende justamente la Corte Interamericana, bueno, pareciera que va en un sentido muy diferente a la que uno ve, y los venezolanos, bueno, lo sabemos además, a los golpes, debería ser la forma más eficiente de prestarlo, de garantizarlo, que es con participación ciudadana en vez de tanto estatismo. Coméntame un poco de esa experiencia tuya allá en la Corte, de cómo es y cómo se ve la teoría de los derechos humanos, cuáles serían las críticas, y vamos a hablar un poquito también sobre lo que nosotros hemos estado descubriendo. Digo nosotros, hemos estado de derecho, hemos estado descubriendo sobre la realidad educativa en Petare. Ese es un temazo, porque yo creo que el gran problema que estamos enfrentando ahorita con la protección de derechos humanos ha sido primero la distinción que ha existido entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en esta segunda categoría tienes mayormente una actuación que procura una actividad de intervención estatal mucho más activa y profunda, porque pareciera que la única manera en donde realmente se puede cumplir con las obligaciones derivadas de los DESCA es a través de la acción del Estado, con programas públicos, con la ejecución de políticas públicas, y eso, de hecho, ahorita trabajé en la Universidad de Buenos Aires en un diplomado sobre derechos económicos, sociales y culturales, y hay un profesor, que es el profesor Roberto Gargarella, y él habla mucho de esto cuando él dice que hay que tratar de estudiar los derechos económicos, sociales y culturales también desde el enfoque no tanto de los derechos económicos, sociales y culturales propiamente dichos, sino también desde lo que los derechos civiles y políticos llaman a ser. Porque el gran problema ha sido que constantemente nos estamos quejando de que las políticas públicas han sido ineficientes para lograr el objetivo, cuando se están constantemente como que imponiendo. Pero no nos hemos preguntado si realmente la planificación de esas políticas públicas están respondiendo a la necesidad de la gente. O sea, si realmente la gente se está viendo beneficiada como último beneficiario, digámoslo así, de esas políticas. Y yo creo que es esencial considerar el tema del derecho a la participación en los derechos económicos, sociales y culturales, que ya va más desde un punto de vista de una obligación negativa, ¿no? De no hacer. O si vas a hacer, de tener en consideración o colocando en los papeles protagónicos a las personas que directamente se van a ver beneficiadas. Porque esto no está funcionando. Porque tienes un burócrata completamente desconectado de la realidad de las personas, implementando lo que él cree que está bien para esas personas en los programas de derechos económicos, sociales y culturales. Y eso no sirve, porque lo está haciendo desde la discrecionalidad de lo que él cree que está bien o mal, y lo implementa, y por eso no está funcionando. Entonces, yo pienso que a quien le interesa más que crezca, la mata es al jardinero. Entonces, si la persona tiene interés en todo este tema de educación, son los mismos padres los que deberían estar encargados, y los niños, en cómo debería ser la ejecución de esos proyectos. Y en segundo lugar está el problema, que es una discusión más profunda, que es lo que estamos hablando en la Corte, de la justiciabilidad de esos derechos económicos, sociales y culturales, que es otro problema, porque pareciera que los estados han sido muy insistentes en tratar de excluir la justiciabilidad de esos derechos. Cuando se hizo el protocolo de San Salvador, cuando se hicieron dos tratados distintos, o sea, se hizo un tratado de derechos civiles y políticos, un tratado de derechos económicos y sociales, y solamente en el de derechos civiles y políticos se creó en la primera oportunidad un comité que los hacía exigibles. Y la Convención Americana, que es el tratado regional nuestro, no tiene un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, sino que simplemente hace una remisión general en el artículo 26, pero todo el tratado es sobre derechos civiles y políticos. Hay muy poca mención a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces vale la pena hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Son realmente esos derechos justiciables? Bueno, antes se decía que no, que la única manera en la que un derecho económico, social y cultural realmente se podía violar era por su conexidad con una violación de un derecho civil y político. Pero desde 2017 la Corte Interamericana, por un caso, un fallo icónico, que es el caso Lagos del Campo versus Perú, viró hacia otro lado. Ahora la tendencia es pues existe una autonomía de justiciabilidad
de los derechos económicos, sociales y culturales y que por tanto se puede violar el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la educación de forma autónoma, sin que exista una conexidad con un derecho civil y político. Yo creo, con una interpretación bien clásica, conservadora y estricta de derecho internacional público, que, como lo ha dicho el juez Humberto Sierra Porto en varios votos salvados, hay veces que la Corte se ha extralimitado en esta nueva doctrina de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque creo que no es posible extraer con una interpretación de buena fe de los tratados que esos artículos sean directamente justiciables, porque los países están en la capacidad o han entendido que el que tú hagas esos derechos exigibles es condenarlo al constante incumplimiento, porque nadie está en capacidad de cumplir estándares tan altos de exigibilidad. Los mismos estados, que es a los que nosotros criticamos porque no deberían estar a cargo de estas cosas, algunos han estado conscientes de eso, excluyendo la justiciabilidad, y de todas formas se ha forzado vía jurisprudencial. Eso a mí me alarma, porque ¿quién está decidiendo eso regionalmente? Un grupo muy pequeño de gente, ¿sabes? Entonces, eso es peligroso a veces. Mira, bueno, pero dime algo. La visión actual en la Corte Interamericana, donde tú estuviste trabajando, estuviste en ese, por un periodo de ¿cuánto tiempo estuviste allá? Yo estuve como 7 meses, 6 meses, sí. Casi un año. La postura sobre los derechos sociales es, te pregunto, ¿a quién le corresponde? ¿Cómo debe prestarse, garantizarse? ¿Cuál es el rol del Estado allí? ¿Es predominante o es más bien subsidiario? ¿Cuál es la tendencia en ese aspecto? Y de lo que tú viviste, además, ¿qué es lo que opinan los otros, sí, trabajadores, sí, o sea, asistentes, la gente que hace vida ahí en la Corte? ¿Qué es lo que tú ves ahí? O sea, que indudablemente el Estado tiene un rol protagónico ahí. O sea, el Estado tiene que implementar programas de políticas públicas para hacer realidad lo que es el contenido de los DESCA. Y porque, a ver, el artículo 1.1 de la Convención establece como que 2 obligaciones, ¿no? De respeto y de garantía. Cuando normalmente uno enseña esto, cuando uno habla de respeto, el respeto es una actividad de no hacer. En cambio, la garantía es una actividad de hacer, prestacional. Entonces, normalmente los DESCA se cumplirían más que todo por una actividad prestacional, por una actividad de hacer algo. Entonces, la postura mayoritaria que tuvo la Corte desde 2017, diría yo, hasta finales del año pasado, fue esa, que es que, y han habido demasiados casos, o sea, les puedo nombrar el caso Cusculpibaral versus Guatemala, que es un caso sobre el tema de VIH en Guatemala. Entonces básicamente se ordenó que tenía que haber una distribución de retrovirales pública general para todas las personas que tuvieran VIH-Sida. El caso Hernández versus Argentina, que es un caso de una persona que tenía una enfermedad en la cárcel. Entonces se tienen que tomar lo que ellos llaman garantías de no repetición, que son políticas públicas para que las cosas no se repitan en el futuro. Entonces yo creo que la postura que tuvo siempre la Corte fue esa, pero vale la pena notar, ahorita en noviembre del año 2021 hubo elecciones de jueces en la Corte y hubo cambios. Por ejemplo, entró un juez de Brasil que tiene una postura bastante más conservadora. Y, por ejemplo, sigue estando el juez Humberto Sierra Porto, ahorita que era el colombiano que era un poco más reticente a esta idea. Ahora, de mis compañeros y el personal que trabaja en la Corte, las opiniones siempre eran muy diversas, porque había mucha gente incluso que estaba a favor de los derechos económicos, sociales y culturales, o sea, creen que estaba bien, pero habiendo estudiado Derecho sabían que la interpretación, como se hizo eso, no respetaba principios básicos de Derecho internacional. Y ni siquiera de Derecho internacional, profe, de Derecho en general. O sea, si la ley no te permite a ti hacer una interpretación de esa naturaleza, tú no puedes forzar esa interpretación. Entonces, mucha gente incluso que está a favor del ejercicio de estos derechos, no ve que el camino más útil haya sido ese, sino que tiene que hacer por una reforma del tratado y tal, porque en realidad los únicos 2 derechos que el protocolo de San Salvador permite que sean justiciables directamente son el derecho a la sindicalización y lo que ustedes trabajan en UED, que es el derecho a la educación.
Esos son los únicos dos. Pero todos los demás están supuestamente excluidos. Ok, Esas eran las visiones, más que todo. ok, Pero ok. sí, el Estado en el medio. O sea, eso indudablemente, el Estado en el medio. El Estado tiene que hacer los programas, el Estado tiene que ejecutar las cuestiones, y si no, constantemente decimos o lo señalamos por no estar haciéndolo. Mira, y justamente vamos a hablar entonces un poquito sobre el derecho a la educación, ya que tú lo estás nombrando y lo estás mencionando. ¿Qué tiene que Sí. hacer, según la tesis y la teoría vigente de los derechos humanos, qué tiene que hacer los estados en materia de salud? Por aquí en Venezuela solo estamos clarísimos que no hace absolutamente nada, sino que lo utiliza abiertamente para adoctrinar. Y lo que más se consigue, que lo podemos hablar más adelante, es que cada vez es mayor la cantidad de personas que están decidiendo educarse a sí mismas, prescindiendo del Estado, o por lo menos no esperando que sea él y muy satisfecha con lo que hace el Estado. Entonces lo que te pregunto es, ¿y qué tendría que hacer? Porque pareciera que meterse en el currículum ya es un riesgo enorme, y eso es lo mínimo. Cuéntame eso, Andrés, háblame. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, no puedo dejar de pasar la oportunidad de que ayer fue el examen periódico universal de Venezuela, en las Naciones Unidas. Y ayer estuvieron diciendo que en Venezuela se daba 93% que en el 93% de los colegios se daba comida, 2 o 3 comidas diarias a los estudiantes, y un montón de cosas que obviamente no están haciendo. Pero que la siguiente pregunta es lo que hemos trabajado en UED es, ¿por qué tenemos que tener esa discusión de si el Estado lo está haciendo o no? O sea, ¿por qué no pensar más bien o ver la realidad de cómo las personas están tomándose este problema del derecho a la educación, o de cómo educar a sus hijos en Venezuela y en el mundo, que es lo que, y esto creo que lo he conversado mucho con la obra del profesor James Tulin, El Bello Árbol, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿no? En la realidad, más allá de lo que uno crea, lo que uno piensa, lo que uno por convicciones que un libro le dijo es lo más indicado. La visión general habla de que el derecho a la educación, al menos, y esto está en las relatorías del derecho a la educación de Naciones Unidas, al menos desde el punto de vista de high school, de educación media y educación media general, debería ser gratuita y pública. Y creo que lo más grave que se ha podido decir desde una relatoría de Naciones Unidas fue que la existencia de escuelas privadas de bajo costo, o instituciones que buscan tratar de educar a las personas de bajos recursos, pero que son privadas, son un reto o son un problema para la universalización del acceso a la educación. Eso es básicamente lo que han dicho. Pero cuesta creer que hayan visto la evidencia, ¿no? De muchos países en donde, por lo contrario, la universalización en el acceso a la educación precisamente está dependiendo de que la gente, en lugar de estar dependiendo de los programas de educación pública que está organizando el Estado, están buscando alternativas por sí mismos. Lo que usted siempre dice, son los pobres subsidiando a los más pobres incluso, los que ni siquiera pueden tener acceso. Y esto, bueno, desde India hasta África. Y ahora, que ojalá tengan chance de ver el otro video de esta serie con María José, buena amiga mía, que va a hablar de Petare, la situación de Petare, confirmar que eso está pasando en Venezuela es maravilloso, porque habla de que nosotros como, no sé, y sé que esta pregunta me la vas a hacer más adelante con lo que estoy leyendo ahorita, pero habla de que nosotros como especie humana, ¿sabes? Vamos en una misma dirección para resolver ciertos problemas, y que nosotros somos completamente capaces como individuos de resolver los problemas que tenemos a diario, y no hay cosa más bella, y eso es lo que a mí me encanta del liberalismo, que esa. O sea, que nosotros podamos resolver esos problemas. Entonces, en el tema de derecho a la educación, yo creo que hay una concepción desde las organizaciones que se formó por muchas cosas, como las personas creían que eran las cosas, y eso es en general el problema de los DESCA, que tienes un burócrata que cree que las cosas son de una determinada manera, pero que no están viendo la evidencia, que no están viendo lo que está pasando en el terreno, y que si tuvieran la deferencia de verlo, quizás se dieran cuenta que hay otros métodos como estos, de educaciones privadas o costo, que pueden garantizar el derecho a la educación sin una intervención estatal. La calidad, el rendimiento de los alumnos está mejor, aprenden mejor, los profesores van a clase, porque en Venezuela tienen el mismo problema que tenían en Nigeria, los profesores no van al salón, no van.
Y yo tampoco iría ni en Nigeria ni en Venezuela porque no me pagan. Miren lo que pasó aquí con unos profesores que se murieron desnutridos recientemente. Obviamente. Bueno, fíjate como, si tú analizas además esa pretensión de que el Estado sea el que se encargue de la educación en esas condiciones, eh, uno se da cuenta que echando mano no solamente de la realidad y que está esta realidad que ya es inocultable, que ni siquiera en los más pobres allí el Estado es la mejor opción, sino que también está la otra realidad de que desde otras ramas del conocimiento, por ejemplo, de la economía, de las ciencias políticas, uno se da cuenta de que obviamente es una mala decisión dejarle a la burocracia y a los gobiernos esos derechos, es peligrosísimo. O sea, a mí a veces me da un poquito como de tristeza ver a defensores de derechos humanos que por un lado están diciendo que un determinado gobierno es asesino y asesina jóvenes y debe antidemocrático y debe ser enjuiciado en la Corte Penal Internacional, pidiéndole que cumpla con los derechos sociales, que cure, que eduque, que mantenga a las personas más necesitadas, a los viejitos, a los enfermos, a los niños. O sea, qué contradicción. Entonces, la ciencia política, la economía nos dice, mira, esa no es la mejor forma ni la más eficiente. Si alguien tiene ese poder, lo va a utilizar en su favor. Toda la escuela de Public Choice va en ese sentido, con lo que esa visión de los derechos humanos, como se está, y de los derechos de él, como se está imponiendo, pareciera que fueran hechas solamente por abogados y no bueno, no sé, por un grupo en verdad interdisciplinario. Es lo que debe ser, lo que piensan que es lo ideal, pero ni pareciera que es posible, ni nunca es posible, y que más bien es súper peligroso. Y ahí me permito entrar. Cuando yo trabajé este tema de la relación del derecho a la participación con los DESCA, hay varios modelos que ha estudiado este profesor Roberto Gargarella en Argentina, que él habla de algo que son los mini públicos y fue imposible no relacionarlo con el tema de la demarquía que se trabajó una vez aquí en UED. Y es que han habido varios proyectos de reformas constitucionales, y eso es que suena muy macro, pero en donde para la elección de los miembros de las Asambleas Nacionales Constituyentes, incluso reformas electorales, pasó en Quebec, pasó en Australia, pasó en Irlanda, fue como que una elección random pick, pues fue como aleatoria, para que las personas que conformaran esas asambleas no fueran designadas por medio de favores ni canales burocráticos, sino que realmente fueran personas y ciudadanos. Y parte de la premisa de lo mismo que vengo diciendo, ¿a quién le interesa más que una situación se arregle que el destinatario final de la política pública? Entonces, si haces ese tipo de random picks, es más sencillo que los mismos interesados, los mismos beneficiarios sean quienes se encarguen de la planificación pública, no otra persona. Entonces, eso me llamó la atención porque, bueno, estamos hablando de cosas muy grandes como reformas constitucionales, pero ¿y si pensamos más en micro de que esas mismas cosas pudiéramos aplicarlas a planificaciones en programas de educación, en programas de salud, en programas de trabajo, temas de sindicatos, lo mismo? Me parece que es lo mismo. Sí, bueno, fíjate que por eso es que uno de los grandes aciertos del constitucionalismo estadounidense y que tiene que ver también con los derechos humanos es la descentralización al máximo, a nivel no solamente de los estados, sino incluso más abajo todavía, local, porque mientras más interesado estés, sin duda te va a ir mejor. Y esa teoría de los derechos humanos, volviendo con ella, le da esas competencias al Estado y normalmente se asocia con el poder nacional. De hecho, si uno ve los que están peores en cuanto al desempeño, en el cumplimiento de esos derechos, que son incumplibles, imposibles de incumplir de esa forma, con ese procedimiento, son los países más centralizados además. Creo que era Hamilton en Federalista número 9, que hablaba del tema de las facciones. Y es que ese es el problema, que cuando tú tienes las facciones, ellas concentran demasiado el poder y ponen en riesgo que las decisiones que vayan a ser tomadas quedan como que reservadas en esa cantidad de gente, en ese grupo chiquito pero muy poderoso. En cambio, si tú tienes un poder descentralizado, lo que estás haciendo es
es como administrar un medicamento, ¿no? Dosificarlo lo más posible, que sea la menor cantidad de cuota, y él también dice que como todos saben que en algún punto les va a tocar su cuota de poder, entonces todos respetan ciertas reglas del juego. Pero eso también tiene que ver mucho con laissez-faire, ¿sabes? Como muchas reglas ahí. Entonces eso, creo que esa descentralización, esos random picks, el que sea mucho poder en una sola entidad, ineludiblemente desencadena en ineficacia pública y en consecuencia en pérdida de la libertad. Al final es pérdida de la libertad, porque es que, fíjate que ese proceso de socialización que supone de los derechos, que supone el crecimiento del Estado, normalmente termina, fue lo que pasó incluso en la Alemania con Hitler. Ese proceso arrancó bueno, desde el imperio y luego con la República de Weimar. En Venezuela nosotros lo hemos vivido. Lo que estamos viviendo no es más que una consecuencia de algo que empezó mucho antes, que fue ese Estado cada vez más grande, más entrometido en la vida de las personas y las personas también más infantilizadas. Tú sabes que a mí me parece, y esta pregunta, préstame atención para que no me vayas a decir mentira en esto. A mí me parece que en Venezuela las ideas de libertad son más comunes, abundan más entre los jóvenes que entre las generaciones ya, vamos a decir, como yo y mayores. ¿Cómo te llevas tú en ese mundo de los derechos humanos tan estatista, con estas ideas que me estás planteando, favorables a más bien a una visión menos estatista y más de confianza en la persona y de libre cooperación y de libertad individual? ¿A ti cómo te tratan? ¿Tú estás rechazado? ¿Te cuestionan? ¿Cómo piensan tus amigos? ¿Cómo ves tú eso? Es duro porque obviamente la visión preponderante, sobre todo en otras regiones o en otros países, es muy de tratar de dar poder al Estado, muy al contexto de la idea de Estado de bienestar. Entonces lo que son personas de México, personas de Chile, personas de Argentina, son muy proclives a creer que el Estado tiene que tener muchísima capacidad de organización, y después vienes tú que eres de Venezuela y sabes lo que eso implica y sabes lo que has vivido y les pones le haces algunas advertencias, le das esas banderas rojas, los red flags, como mira, esas cosas no, y no es un tema incluso a veces yo pienso de izquierda o derecha, es un tema de modelo democrático de libertad o al menos de Estado de Derecho versus autocracia, versus totalitarismo. O sea, son esas dos visiones. Entonces, es muy fácil creer que porque esto es bueno, porque va a ayudar a los pobres, eso más bien, por el contrario, los haga dependientes. Entonces, en el mundo de los derechos humanos, yo siento que en Venezuela no tanto, en los jóvenes. Sigue habiendo cierta resistencia, pero yo siento que nosotros, o sea, todos somos productos de la época en la que vivimos, yo siento eso. Entonces, obviamente en Venezuela sabemos los venezolanos lo que es vivir ahí y lo que el modelo de socialismo del siglo XXI implicó. Entonces nosotros es natural que tengamos una visión sobre eso contraria o que contrasta con mucho de lo que gente de Latinoamérica tiene. Entonces, yo siento que a veces sí eres una minoría, pero tienes, y esa ha sido mi estrategia, ¿no? Y aquí estoy como que revelando algo, pero así lo veo yo. esa es la idea, anda, cuenta. Es como tratar de llegar a puntos medios. Por eso fue que me gustó mucho el tema de derecho a la participación, porque yo no dejé de negar que, ok, vamos a decir que es importante que hay ciertas necesidades que las personas tienen que tener. Salud, educación, esas cosas las personas deberían tenerlas. Pero vamos a discrepar en los medios. Y vamos a decirte que quizá el problema no está en evolucionar en la jurisprudencia hacia una justiciabilidad directa, sino en reforzar que el respeto del derecho a los civiles y políticos, énfasis en el derecho a la participación y reforzar la obligación negativa de no intervención del Estado. Quizá la solución está en la misma doctrina clásica del 48, cuando pensamos toda la idea de derechos humanos, y no más allá de eso. Quizá ahí está la clave. Pero entonces ahí es como el punto medio, tratar de llevar a lo que hizo que esto naciera, la idea de que el Estado empoderado, violando derechos humanos, que el Estado no puede considerar arbitraria y unilateralmente qué es y qué no es derecho humano desde el punto de vista del derecho positivo. Entonces, no, el holocausto estuvo chévere porque lo hice conforme a mi derecho interno. Esas son las cosas que no deberíamos tolerar. Bueno, fíjate que lo mismo está pasando acá.
Lo mismo está pasando acá, solamente que con otra cara, con otros arquetipos, con otros actores y con otras justificaciones. Está bien. Claro, no es lo mismo la experiencia de vida de otros jóvenes que acaban también de graduarse en Latinoamérica con los que han vivido aquí los venezolanos, que ha sido una cosa a cámara rápida, velocidad trepidante. Entonces tú dices que ahí se genera esa normal discrepancia, que son más, vamos a decir, confían más en el Estado allá que en nosotros los de aquí. Es correcto. Y a veces nos miran raro cuando decimos este tema de la planificación pública no debería ser, y tenemos discrepancias en cómo debería ser la implementación de la garantía de no repetición. A veces como que yo soy muy amigo de las garantías de no repetición, de eliminar leyes, de derogarlas. Ellos son más amigos de la creación de nuevas. Entonces así, o sea, ahí es cuando vamos como que viendo puntos de contraste, pero yo lo que intento hacer ver es que hay muchas alternativas, herramientas, mecanismos que tenemos dentro del mundo de derechos humanos actual que son puntos medios para tratar de llegar a un enfoque en donde lo que estamos exactamente tratando de prevenir no ocurra, porque pareciera que lo que estamos tratando de prevenir más bien lo estamos incentivando cuando proponemos ese tipo de soluciones. Por eso, ese es mi punto, ¿no? Estás alimentando el monstruo que después va a terminar haciendo Exacto, justamente los asesinatos, las desapariciones y que se va a apoderar de la vida de la gente. correcto. Es así, Mira, pues. bueno, nada, Auriel, ahora que me estás hablando de ese tema, de los derechos además, eh, y de que se intenta resolverlo con más legislación, con más poderes del Estado. Eh, yo estuve haciendo unas investigaciones, y hemos conversado de eso antes, sobre que a mayor cantidad de derechos sociales, si contrastamos eso, vemos con estadística, con indicadores internacionales, vemos una correlación negativa. Es decir, mientras más se consagran los derechos y más se desarrollan y más se regulan y más terminan dándosele poder al Estado, peor es el desempeño. Y hay una tendencia marcada en ese sentido. Sí, o sea, yo creo que indudablemente cuando hay una, y eso me ha fascinado mucho del trabajo que están haciendo en UED, que parece una cosa como que nadie se puso a pensar, o sea, tratar de comparar qué tanto afecta la forma como está escrita una constitución el cumplimiento de ciertas disposiciones. Entonces, ves constituciones súper infladas, que tienen sociales demasiado mencionados, que tienen Estado demasiado mencionado, educación, organización. Dígame presidente, que cuando tienen presidentes súper, que son modelos presidencialistas bien arraigados, y te das cuenta de que, pues, comparas cómo les está yendo económicamente, los índices de crecimiento humano y todo eso, y comparas con estados un poquito más chiquitos, ¿no? Que sus constituciones se han enfocado más en la organización interna del Estado, eso que estábamos hablando de la distribución de cuotas de poder, y en el otorgamiento yo creo que las garantías mínimas, o sea, hacia el estilo de Estados Unidos, o sea, 10 enmiendas de Bill of Rights que te dicen lo esencial, lo básico. Tú comparas eso y te das cuenta de qué estado lo está haciendo mejor o peor. E incluso usted ve, porque ese es un gran problema en el derecho internacional, y esto lo acabo de pensar, que sería interesante, cómo es el cumplimiento, ¿no?, de los países con el derecho internacional. Y tú te pones a ver que quienes más incumplen son los que tienen esos modelos de constituciones sociales bien infladas. En cambio, quienes más son, que cooperan un poco más, que creen en que los derechos humanos son para todos y toda esta cuestión, países como Chile, países Colombia, Costa Rica, o sea, que son países que son un poco más moderados en los términos constitucionales que tienen. Entonces, bueno, ahí puedes ver un poco de cómo es el compliance, ¿no?, de los países en términos de derechos civiles y políticos, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, y pareciera que plantearlo así, como lo decíamos en su clase, me acabo de acordar, queda como peticiones de principio, o sea, no va a tener una virtualidad práctica en la realidad más allá de lo escrito y lindo que pueda quedar dentro de un artículo, ¿no? Sí, eso no es lo que queremos. De hecho, fíjate,
tanta tontería con la Constitución que habla de no sé de cuántos artículos, digo en la venezolana, sobre el derecho a la educación, y lo que nosotros hemos conseguido, que estamos investigando, por ejemplo, en Petare. Para los que no saben, Petare es el barrio más grande en población, los más violentos, no de Venezuela, de Latinoamérica. Y lo que nos hemos conseguido es que, frente al colapso absoluto, también bueno, ayudado por la pandemia COVID, del sistema educativo estatizado y además con tantas regulaciones, la situación difícil en la que están incluso los colegios privados, lo que ha venido siendo la solución es la gente organizándose a sí misma. Los mismos profesores, entonces, dando clases en su casa, especie de tutorías, y así es como incluso, bueno, no solamente los niños están educando, sino que están interesándose cada vez más en aprender. Son soluciones que van saliendo de abajo hacia arriba, que es ese orden espontáneo, que es esa forma de educación paraestatal. En muchas ocasiones acá no están formalizados, ni mucho menos, ojalá que sigan así, que es de las que tanto ha investigado el profesor James Tully en estos países africanos, en la India. En la India son 72 millones de niños que están en este tipo de instituciones. Muchos de ellos ni siquiera reconocidas por el Estado. O sea, eso pareciera que estaba ocurriendo en Venezuela en proporciones, bueno, que son llamativas. Es decir, formas de satisfacer ese derecho a la educación a través de soluciones que ha buscado la misma comunidad y que incluso en un ambiente tan hostil termina siendo más beneficiosa que aquella que puede llevar adelante los estados. Y nos lleva a la reflexión sobre esa visión de los derechos humanos que tú estás proponiendo. De alguna manera pareciera que la realidad acá que nosotros estamos explorando, investigando, diagnosticando, te da la razón, Gabriel. Ojalá sea así y que podamos convencer a más personas de que ese es el camino correcto para tratar de mejorar la implementación nacional de estas cosas. Y como digo, creo que a veces la solución está que si en la cara de uno, o sea, back to basics. Y ahí, en esa parte, en lo que inspiró originalmente la idea de derechos humanos, quizás está lo que estamos buscando. Bueno, tremendo tema para analizar. Y eso que no hemos hablado de dónde aparece todo ese pacto de derechos sociales, que es el que transforma, posiblemente desnaturaliza todo ese concepto inicial de derechos humanos. ¿Ah? Porque si vemos esa evolución, además histórica, ahí también podemos atar cabos en ese sentido. Que ha tenido rasgos autoritarios desde el inicio. Total. Mira, ¿qué te estás leyendo que tienes en la cita de noche? Cuéntame qué, porque siempre estaba contigo con esa peleadera que te pongas a leer. ¿Qué estás leyendo? Además de todo lo que estás estudiando. Bueno, estoy fastidiado de leer Derecho, porque en la universidad cada rato nos están mandando. Ahorita estoy leyendo lo que se llama Sapiens. Desde que estabas en clase, estás así. Sí, no, estoy fastidiado ya de leer Derecho. Ahorita estoy leyendo uno que se llama Sapiens, de Yuval Harari, que habla como de todo, se llama de animales a dioses. Se parece mucho a Los Ángeles que llevamos dentro de Pinker. Y está muy vinculado con cómo nosotros como especie humana hemos evolucionado y estamos en unas condiciones actuales mejor de lo que estábamos hace milenios. Y hace preguntas similares a las de Pinker en el sentido de, bueno, ¿y qué es eso que hemos estado haciendo bien para que actualmente haya mejor grado de desarrollo, haya menos homicidio, haya más protección de los ciudadanos, que nos estemos matando menos entre nosotros mismos, de que haya más desarrollo económico en los países, de que haya menos países en vías de desarrollo, que haya menos dictaduras a nivel mundial? Y tiene que ver mucho con nuestra especie, que es lo que nosotros estamos haciendo bien, y por eso me gusta mucho el tema de cómo la pandemia incluso ha acelerado muchos procesos. O sea, este tema de la educación en Venezuela, yo creo que ese era un proceso que se está dando natural, pero yo estoy convencido de que el hecho de que los chamos se tuvieron que estar metidos en sus casas y no podían ir al colegio porque las tareas se las mandaba por WhatsApp, aceleró que los padres buscaran alternativas por sí mismos. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, el impacto que eso Mira, solucione. en Estados Unidos pasó lo mismo.
Ahorita Claro. la cantidad de niños que de homeschooling es muchísimo mayor, pero es como 5 veces más. Y tiene todo sentido, y es una tendencia, está dividido en dos, realmente, el mundo académico, desde el punto de vista de los derechos humanos y de lo que pasa en cuanto a la educación como tal, está dividida en dos. Pero sigue hablándome de Sapiens. Tú sabes que yo te comento algo, yo cuando me leí ese libro, yo nunca había rayado tanto, tachado tanto, cuestionado tanto un libro como Sapiens. Creo que tiene una cantidad de aspectos allí que a mí no me gustaron. Pero tú Hay lo veces, estás leyendo, léetelo muy críticamente, anda, te lo no, hay veces que bueno, propone muchas cosas que tienen que ver con reforzamiento, con muchas cosas similares a temas de estado de bienestar, pero hay otras que este tema, ¿no? Como de, que a mí me llama full la atención. Cómo nosotros como especie, estando en distintos lugares completamente distintos, enfrentándonos a problemas similares, estamos llegando a soluciones análogas, como con el tema de educación. ¿Cómo es que los chamos en India están llegando a la misma solución en los Petare? incentivos, a los incentivos respondemos todos por igual, a Eso, los buenos y a los malos. eso. Y entonces, Mira, importantísimo esto que estás diciendo. O sea, hay que para entender derecho, hay que arrancar desde allí, desde no solamente la psicología evolutiva, que es donde se mete Harari, aunque él es historiador realmente, él es historiador. este, sino incluso hay que ver eso, de dónde venimos, evolución tanto genética como la cultural. Entonces te estás leyendo Sapiens. Qué bien, bueno, después me avisas y conversamos un ratito para que me cuentes qué te pareció. Ahorita me estoy leyendo Sapien, pero para que me termine Sapien voy a empezar este de Bitcoin que me estás recomendando, ¿eh? Vamos a ver si me meto en eso. La filosofía de Bitcoin. La filosofía de Bitcoin, me lo Esa es recomendó. tremenda recomendación que te estoy haciendo. Acaba de salir ahorita en diciembre del 2021, así que El número autor es uno en anónimo, ¿no? venta, Álvaro de María. Te lo Imagínate. recomiendo. Léetelo y también lo conversamos. Mira, ya estamos terminando, Gabriel. ¿Que hay algo más que quieras comentar? ¿Estamos listos? Muchas gracias por invitarme y ojalá tenga el gusto de verlo otra vez en un rato, que tenemos rato sin vernos. Claro que sí. Claro que sí. No, yo soy el que está encantado de que ya está. Amigos, esto fue Viernes de Disrupción. Síganos en las redes. Estamos haciendo cosas interesantes en un Estado de Derecho UED y en nuestra web www.uedlibertad.org. Y allí estarán al tanto de lo que viene. Un abrazo, que estén bien.